Bienvenidas y bienvenidos al tercer ciclo de webinars UNICEPES 2025. Del 24 al 31 de octubre abriremos este espacio gratuito de formación para seguir aprendiendo, compartiendo y creciendo juntos. Nos alegra profundamente contar con su presencia en esta iniciativa que promueve la excelencia profesional y el desarrollo académico en áreas clave para el mundo actual. Gracias por acompañarnos en esta sesión, ya sea desde esta plataforma de Zoom o desde la transmisión en Facebook Live. E invitamos a quienes se encuentran en Facebook a unirse a la sesión de Zoom a través del enlace que se encuentra en la descripción. Únicamente a quienes permanezcan conectados les recordamos que al menos el 80% de la sesión podrán obtener la constancia de participación en cada una de las presentaciones que estaremos teniendo durante este tercer ciclo. Y al ingresar a Zoom, su asistencia queda registrada automáticamente, por lo que ya no es necesario llenar ningún formulario adicional. Hoy contaremos con la presencia del doctor Noé Toledo González, quien impartirá el webinar titulado Sistema de Visualización Médica Inmersa, Interpretación Asistida desde Datos DICOM con aprendizaje profundo en entornos con Oculus Quest 2. En esta sesión se explorarán herramientas tecnológicas avanzadas que permiten mejorar la interpretación de imágenes médicas, integrando inteligencia artificial y realidad virtual para fortalecer los procesos clínicos y educativos en el ámbito de la salud. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Noé Toledo González y le cedemos el espacio para que pueda dirigir unas palabras a quienes ya se encuentran conectados en esta tarde. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente en UNICEPES. Soy egresado de esta universidad en la carrera de, en este caso, doctorado en proyectos. Y pues esta tarde venimos a hablar un poquito de un proyecto muy interesante que es relacionado al desarrollo de pues muchas cosas dentro de la medicina y cómo las tecnologías tienen ese gran impacto. Muchísimas gracias, doctor. Me permito presentar reseña y experiencia curricular para poder dar inicio a la presentación del día de hoy. Doctor Noé Toledo González, doctor en proyecto por la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES, cuenta con una maestría en docencia por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Matamoros. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Tecnológica de Matamoros. A lo largo de su trayectoria, ha participado en diversas conferencias y ponencias a nivel nacional e internacional, además de contribuir en eventos de divulgación y difusión científica. Ha publicado artículos en revistas académicas sobre gestión tecnológica y desarrollo de prototipos, software y varios de ellos registrado con propiedad intelectual. Su experiencia también abarca la evaluación de proyectos de ciencia y tecnología como jurado en certámenes nacionales y la colaboración como perito auxiliar en ingeniería en sistemas computacionales para el Poder Judicial de la Federación. Su labor se distingue por la integración de la docencia, la investigación y la práctica profesional enfocada en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a la educación y la industria. Su trayectoria fue recientemente distinguida con el Premio Estatal de la Innovación, la Ciencia y la Tecnología 2025 en la categoría tecnológica por su compromiso con la investigación aplicada y el impulso a la transformación digital en Tamaulipas. Sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia del día de hoy, Sistemas de Visualización Médica Inmersa con el doctor Noé Toledo González. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla para poder comenzar con esta conferencia. Bueno, ahí creo que vamos a esperar unos minutos para que se actualice. Y sí, el día de hoy vamos a hablar sobre los sistemas de visualización médica inmersiva. Aquí. Perfecto. En la era digital, en la medicina, en este caso, existe la necesidad de herramientas tecnológicas avanzadas. ¿Para qué? Para el diagnóstico e interpretación de estudios radiológicos, ¿verdad? Se han vuelto eminente más que nunca. Las tecnologías es una realidad que ya están dentro de cada una de las áreas, ¿no? Lo podemos ver en la educación, lo podemos ver en la manufactura, lo podemos ver en la industria, lo podemos ver también en la medicina, pero las tecnologías no están peleadas con los procesos que actualmente conocemos, ¿no? Las tecnologías tienen que ser unas herramientas las cuales ayuden a nosotros a facilitar. Hace muchos años, haciendo historia dentro de las automatizaciones, llegaba a ese punto de controversia donde decía que la automatización iba a desplazar a los humanos, ¿no? Entonces, una máquina puede hacer un proceso y pues 30 empleados pues ya los viene a sustituir, pero no.
nos hemos dado cuenta que dentro de cómo avanza el tiempo y la misma historia, lo que ha pasado es la adaptabilidad. Entonces, dentro de la automatización, las máquinas, si nosotros nos hemos adaptado a esos procesos y hemos tratado, pues si ya no podemos hacer procesos repetitivos, ya es que estamos haciendo, estamos operándolas, les damos mantenimiento, las estamos revolucionando ese tipo de máquinas. Entonces, es lo que está pasando actualmente con estas nuevas tecnologías emergentes que están impactando ciertos puntos importantes dentro de nuestra vida común, ¿no? En este caso, en esta conferencia se presenta un desarrollo de un entorno integrado de visualización médica, el cual busca proveer o aprovechar las tecnologías emergentes, en este caso los visores inmersivos, la inteligencia artificial, los sistemas PAC de código abierto, para fortalecer la capacidad diagnóstica y los profesionales de la salud, en particularmente los radiólogos y médicos residentes, siendo herramientas para el desarrollo de ellos mismos. En este caso, vamos a ir viendo cómo va surgiendo poco a poco. El sistema que les voy a platicar el día de hoy combina diferentes herramientas, una sinergia funcional con los sistemas que implementa Hortan. Voy a poner aquí la pantalla porque yo no alcanzo a ver. Ahí está, ya le hice un poquito chita. En los sistemas Hortank es un servidor de código abierto, ligero, gratuito, que permite almacenar estudios, en este caso DEICO, desde cualquier dispositivo conectado a la red. ¿Qué son los PAC? Los PAC médicos, por ejemplo, es la información que se guarda de los equipos médicos, ¿no? Muchas veces, en ocasiones, son muy costosos, ¿no? Entonces dejan afuera a lo que es empresas pequeñas o hospitales pequeños, donde solamente hacen su función, ¿no? En este caso, hacer una radiografía, un ultrasonido o un TAC, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero los PAC nos ayudan a tener ese historial médico de una manera ordenada. Actualmente son costosos almacenar la información. No vamos tan lejos. ¿Cómo estamos almacenando nuestra información? Cada uno de nosotros podemos tener un iPhone, ¿no? O un teléfono Android, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Con las mismas tecnologías se están llenando los teléfonos, pues tomamos una foto, un video de un cumpleaños, un concierto o algo, y esa información pues se va almacenando en nuestro teléfono y ¿qué nos dice? Mándalo a la nube y se llena, nuestro dispositivo se llena y ¿qué es lo que hacemos? Pagamos, ¿no? Pagamos para tener espacio en la nube. Pasa lo mismo en los escenarios médicos, ¿no? Cuando la información se satura, pues empiezan a perder ese tipo de información. Por eso existen lo que son los packs médicos y tener ese historial es súper importante o de vital importancia para poder nosotros conocer pues el historial de la persona y pues tener un diagnóstico un poco más asertivo, ¿no? Almacenamos, consultamos, distribuimos archivos DACON desde cualquier dispositivo conectado a la red y al mismo tiempo creamos lo que son visores en 2D y realidad virtual que permiten una visualización rápida, accesible y didáctica del estudio de tórax, ¿no? Finalmente se incorporan modelos, trabajamos un modelo de red neuronal convolucional, los CNN, que vamos a estar platicando, que permite la detección automatizada de anomalías torácicas, opacidades, patrones, irregularidades, consolidaciones y apoyando al usuario en la toma de decisiones clínicas. Recuerdo, este tipo de proyectos o estas tecnologías no vienen a sustituir a lo que son los médicos. Eso es bien importante. Es lo que les comentaba al principio. Estas tecnologías vienen a apoyar el sistema, los sistemas actuales, dándole un valor agregado y un sistema de visualización rápida, en este caso accesible, y pues la interacción de estas nuevas tecnologías con los estudios médicos. No viene a dar el doctor, en este caso, o el médico especialista, tendría la última palabra. Solamente son ese apoyo en este caso. Otro punto más allá, este proyecto inició el año pasado. Estábamos trabajando lo que son desarrollo de visores. Trabajamos un visor eh, para nosotros, en este caso con el visor, manejar lo que son los archivos DACON para familiarizarlos, lo programamos en C Sharp y nos ayudó para cuestiones escolares, ¿no? Donde a los alumnos se les explicó lo que es el formato DACON, qué son los metadatos. Por ejemplo, el formato DACON, estamos hablando de diferentes formatos, me explico. Por ejemplo, hemos escuchado el formato MP3, ¿no?
Hace mucho en los, no sé, en los 2000, todos teníamos un iPod o teníamos un MP3, así literal, lo podemos encontrar. ¿Y qué hacíamos? Guardábamos música en ese formato. Anteriormente, por ejemplo, el formato de música pues estaba en AVI WAV, por ejemplo, y se guardaban en discos, ¿no? En este caso, el MP3 vino a revolucionar ese tipo de formatos y escuchábamos música. Podemos escucharlo en un disco, podemos escucharlo en un aparato, ¿no? A los que tuvieron iPod, pues tenían otro tipo de formatos, ASC, algo así. Entonces, lo que pasa con ese tipo de formatos, guardan esa información y comprimen la información. Y tienen información que nos pueden decir cuándo se creó, dónde lo hicieron. Pasa lo mismo en los formatos médicos, ¿no? En los DAICOM, por ejemplo, podemos tener el nombre del paciente, en qué aparato en este caso se realizó, fecha, hora, qué estudio. Entonces guarda mucha información y con eso iniciamos nosotros explicando qué eran los formatos, por eso creamos nuestro primer visor. Posteriormente, trabajamos lo que fue en el proceso cuando llegó lo de la pandemia, que era el COVID-19. Fue un enfoque interesante dentro de los ecosistemas tecnológicos replicables para adaptar pues, a diferentes hospitales, escuelas y poder hacer una interpretación médica dentro de un flujo de trabajo. Así empezó lo que fue el desarrollo de este proyecto. Ahí está. Pero ¿por qué desarrollar un entorno integrado de visualización médica? La interpretación radiológica es un proceso fragmentado, técnico y poco accesible. Esta propuesta integra una visualización inmersiva, donde los packs, que estuvimos hablando, que es donde se almacena la información de open source, y la inteligencia artificial pueden hacerla un poco más rápida y accesible, y en este caso hasta educativa, incluyendo esos sectores. Necesitamos un sistema que nos ayude a nosotros, en este caso a los médicos, tener esa interactividad y al mismo tiempo nosotros como desarrolladores crear esas herramientas pues que faciliten el trabajo y la operación diaria que pueden surgir. El objetivo general, desarrollar un entorno de visualización médica compatible con PACT, con inteligencia artificial, la realidad virtual para mejorar la interpretación de imágenes de ICO, que nos ayude a tener un entorno que pues nos pueda a nosotros eh, emergernos en ese entorno y pues tener esa interactividad y nos dé más opciones, ¿no? Objetivos específicos es implementar OrTank como un servidor de pack central, no hacer nuestras modificaciones. Como es de código abierto, nosotros lo podemos manipular y nosotros podemos tener el control y la misma seguridad de los datos. Eso es interesante. No por ser código abierto quiere decir que nuestros datos están expuestos. Ahí, como es código abierto, nosotros podemos crear nuestros propios sistemas de seguridad para cuidar esa información y la compatibilidad con los equipos, en este caso que o ultrasonidos. Crear un visor en 2D para estudios, ese es otro de los objetivos específicos. Entrenar una red neuronal convolucional para la detección de análisis de tórax, ese fue uno de los objetivos específicos. E integrar un sistema en uso clínico o académico y validar con usuarios en escenarios reales. Es muy importante trabajar y ver ese enfoque con datos, ¿no? De lo que se está realizando y haciendo. La arquitectura del entorno integrado son 5 componentes claves. Así fue la distribución de este proyecto. La primera capa, como les mencionaba, eh, operar, administrar y al mismo tiempo a nuestra necesidad los servidores OrTank de open source, almacenar los estudios DACOM, permitir el acceso a la red y configurar todas las cuestiones de seguridad para cuidar la seguridad de nuestros datos, que no se vayan a perder, que nos dañen los equipos, que al momento de conectarlo, por ejemplo, a la red, estamos muy vulnerables a ataques cibernéticos. Eso es muy importante y cuidar esa información. Por eso, dentro de nuestra arquitectura es nuestra primera capa. ¿Cómo no exponer los datos hacia afuera, no? Por ejemplo, yo tengo mi equipo de radiología y está, pues si no tiene internet, pues no tengo problemas de ciberseguridad. Al momento de conectarlo, pues queda expuesto a temas de seguridad. Por ejemplo, a lo mejor de nosotros tenemos cámaras de seguridad de nuestra casa, ¿no? Súper bien, o sea, yo puedo conectarme desde cualquier dispositivo, lo conecto, tengo mi cámara en la puerta de mi casa, la configuro con el Wi-Fi de mi casa y en el trabajo puedo visualizar
cuántas personas pasan, por ejemplo, en mi casa, si alguien toca la puerta o algo, ¿no? Pero si nos vamos a problemas de ciberseguridad, nos damos cuenta que pues quedan expuestos. Si logran entrar a mi red, pueden entrar a mis cámaras. Entonces, ese es un punto muy importante en esta capa que tenemos que cuidar, porque tenemos que cuidar esos datos porque son muy sensibles de los pacientes, que eso es algo muy importante. La capa número 2, estamos hablando de la visualización en 2D, es crear, en este caso, visores en un formato web. En la primera versión que estuvimos trabajando fue un visor en formato de escritorio. Estamos trabajando en C# y podemos ver los metadatos, pero en un entorno web nos abre la puerta a más compatibilidad. Permite interpretar imágenes en pantallas convencionales a través de navegadores web. Eso quiere decir que al momento de trabajar o diseñar navegadores web podemos trabajar en un formato multiplataforma. Lo podemos ver en la computadora, lo podemos ver en el celular, lo podemos ver en una televisión que tenga Android, por ejemplo, o un mismo Roku, por ejemplo, que tenga un navegador web. Lo podemos ver en una tablet, y no tenemos ese problema de compatibilidad dentro de sistemas operativos. Lo podemos visualizar en una computadora, por ejemplo, con Windows, en una computadora con Linux, en una computadora con Mac. No tenemos ningún problema dentro de la visualización web utilizando pues así que el formato, la programación web en este caso, ¿no? Que se maneje a través de navegadores, cuidando lo que es la seguridad con usuarios y contraseñas, ¿no? La capa número 3, el posicionamiento con inteligencia artificial. Utilizamos un servicio de IA en Flash, en CNN, en este caso Kendra y TensorFlow, para detectar anomalías torácicas y devuelve algunas predicciones. La inteligencia artificial es algo que ya no vamos a detenernos, ¿no? La inteligencia artificial viene a ser esa herramienta que nos ayuda a hacer los procesos un poco más ágiles, ¿no? Entonces, uno de los retos importantes y objetivos específicos dentro de esta arquitectura era crear lo que es programar lo que es nuestra propia red neuronal para nosotros ya trabajar este tipo de acciones. La inteligencia artificial está abarcando muchas áreas de entendimiento, muchas áreas de conocimiento y nosotros nos enfocamos en crear nuestra propia red utilizando lo que es las anomalías torácicas solamente en esa área de estudio. Creando un efecto de réplica para poder analizar nuevas predicciones. ¿Me explico? Por ejemplo, ahorita si analizamos, por ejemplo, las radiografías en tórax, el día de mañana podemos analizar otro punto en específico. Eso abre a más campo de estudio y pues crear lo que es nuestra línea de investigación y que siga creciendo con estas nuevas tecnologías, ¿no? La capa número 4, la integración de los óculos que es 2 dentro de un entorno inmersivo. Hace mucho tiempo, estoy hablando de hace 2 años, y digo mucho tiempo porque la tecnología avanza cada vez más rápido, pero por ejemplo, hace 2 años estábamos hablando del metaverso, ¿no? Había temas interesantes donde ya estaban vendiendo acciones en metaverso, ya vendían hasta terrenos en el metaverso, la gente iba a trabajar en el metaverso y creo que no está tan fuera de la realidad. En un entorno inmersivo ayuda a centralizarnos, a estar fijamente en un entorno, ¿no? Muchas veces dentro de los aprendizajes nos podemos distraer en muchas cosas o podemos estar haciendo muchas cosas a la vez y se nos pierde ese sentido. La incorporación de un entorno inmersivo ayuda en este caso a los médicos o a los residentes a que su estudio puedan centralizarse en lo que están haciendo. Al mismo tiempo, la comunicación inmersiva nos ayuda a nosotros a visualizar en diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, anteriormente es como el teléfono, ¿no? Tú le llamas a una persona y lo atiende tu llamada, ¿no? Y pueden hablar en voz. ¿Cómo evolucionamos? Evolucionamos con el video, ¿no? Hacemos una videollamada y empezamos a interactuar. Pero dentro de un entorno inmersivo podemos visualizar, por ejemplo, un estudio médico y otro médico en otra parte del mundo se pone lo que son sus MetaQuest, se conecta a lo que es nuestro servidor y pueden comunicarse al mismo tiempo y pueden visualizar e interactuar con lo que se están trabajando, ¿no? Entonces está interesante, ¿no? Un ejemplo claro, les decía del teléfono.
Por ejemplo, si vamos a una dirección, yo no sé la dirección, agarro el teléfono y me empiezan a dar descriptivamente la dirección, ¿no? Camina 3 cuadras, ¿dónde va a ser la fiesta? No, pues camina 3 cuadras y posteriormente vas a ver una tiendita y después vas a ver una barda, una casa de color. Bueno, ese punto quisimos trabajarlo en un entorno inmersivo para que en lugar de platicarlo, visualizarlo, que fuera un poco más rápido. ¿Qué es lo que se hace actualmente? Actualmente se manda por correo, se manda por imagen, por WhatsApp, se puede mandar en un formato web también, pero dentro de nuestro propio estudio determinamos que el entorno inmersivo ayuda un poco más a tener esa sinergia dentro de los diagnósticos, por ejemplo, que se puede dentro de la interactividad que puede existir. Y la capa número 5 hablamos de un entorno del usuario médico, ¿no? Es importante cuando desarrollamos este tipo de proyectos saber qué es lo que ocupa las personas a lo que lo estamos haciendo. Les explico, muchas veces desarrollamos proyectos y se los comparto a mis alumnos de tecnologías de la información que muchas veces visualizamos los proyectos a nuestra necesidad. Por ejemplo, yo soy ingeniero en sistemas computacionales de carrera de licenciatura y me gusta mucho programar y me gusta mucho crear este tipo de cosas, ¿no? Pero es necesario saber qué es lo que opina en el sector que estoy trabajando. Por ejemplo, en este caso, los médicos, cómo ven, cómo ellos interactúan con ese desarrollo, ¿no? Cómo ellos tienen pensado tener un botón, o sea, cómo diseñar un botón, cómo diseñar los controles, cómo diseñar cada una de ellas, necesitamos esa interactividad. Me explico, nosotros podemos diseñar un sistema, no sé, para niños de primaria, ¿no? Y lo podemos visualizar y podemos crear, pero ¿qué tal si el niño necesita que sea más rápido? Lo podemos ver, por ejemplo, en YouTube Kids. No sé si les ha tocado o han escuchado, por ejemplo, que dicen, mi hijo es bien inteligente porque agarra el celular y empieza y le mueve y ya está en YouTube Kids y mira videos y ese tipo de situaciones. Sí, puede ser que los niños tengan esa habilidad, ¿no? Ya con la tecnología. Muchos hemos escuchado dichos que dicen, ya nació con la tecnología, pero no nos hemos puesto a pensar que qué inteligentes los que crearon esas plataformas, porque lograron esa interactividad con los niños, ¿no? Donde los dedos iban de esta forma, la movilidad que pueden tener también para poder interactuar, ¿no? Entonces, es muy importante nosotros determinar y conocer los hallazgos que hemos encontrado en nuestro sistema y pues que nos ayuden las personas que son expertas en el campo donde se va a implementar. Digo, muchas veces no lo hacemos y empezamos a programar y que se adapten a nuestros sistemas, pero es importante conocer cuál es el punto de vista de las personas con las que se va a interactuar. Vamos a hablar de la primera capa. Digo, ahorita las mencioné a grandes rasgos, pero la primera capa utilizamos lo que es el capa de almacenamiento y servidor PAX. Hablamos de lo que son ORTANC, es un servidor Dacon de open source que almacena los estudios y permite su consulta a través de protocolos estándar, Dacon Web, REST, es API. ORTANC es sensible desde otros dispositivos en red y permite los estudios, que era lo que les comentaba. Aquí, por ejemplo, ya cargué en esta versión 517 archivos, ¿no? Y me muestra todos los archivos que puedo yo tener. Actualmente estoy trabajando con 9000 registros dentro de exportación que logré realizar por ahí. Pero bueno, entonces aquí está, por ejemplo, en la primera imagen podemos ver cómo se están cargando los archivos a la migración que se realizó, ya se hizo la configuración y ya tenemos los archivos Dacon de una forma un poquito más dinámica y la compatibilidad que tuvimos con los equipos, en este caso, los de General Electric, que fueron los que estuvimos trabajando. También trabajamos con ultrasonidos portátiles, en este caso con la marca Sonos, y se hizo la configuración. En este caso podemos ver la dirección IP, el puerto con el que estuve trabajando, y directamente se cargan los archivos a mi servidor ORTANC. Aquí podemos ver lo que les comentaba de la multiplataforma, donde podemos verlo en televisión, en una tablet, en una computadora, en el mismo equipo de radiología. Y también lo podemos visualizar en los equipos. Por ejemplo, aquí están todo lo que tengo aquí en la imagen, en la última imagen, es lo que tengo acá cargado.
Entonces, en esta capa de almacenamiento de packs, la instalación con equipo de rayos X, pues fue lo que se estuvo trabajando y lo que les comentaba de cuestiones de seguridad. Es muy importante cuidar la seguridad de los datos para que no se nos pierda o no existan fugas de información. Entonces ahí es donde entra ese punto muy importante de la ciberseguridad de nuestros datos. Capa número 2, la visualización web o la creación de visores 2D. Aquí, por ejemplo, estuvimos trabajando el desarrollo de los visores. En nuestro primer prototipo, pues estuvimos trabajando con el visor que se mostrara, viendo algunos contrastes, brillos, la manipulación, las imágenes. Ya en el prototipo un poquito más avanzado, pues ya pudimos ver, por ejemplo, subimos el archivo, ya podemos ver la base de datos, podemos ver el historial, cargamos y pues algunos botones por ahí. Entonces, estábamos trabajando en nuestros propios servidores web para poder visualizar, en este caso, las radiografías o los ultrasonidos, dependiendo lo que vayamos a trabajar. Entonces, le pusimos como nombre Dacon RxUT, pues así trabajamos con el modelo comercial de nuestro dispositivo y nuestro navegador. La programación trabajamos directamente con Python, algunos extensiones de CSS y hay unas APIs para poder nosotros visualizar lo que son formatos DACOM y pues tuvimos resultados satisfactorios y la compatibilidad con diferentes dispositivos creándose un entorno multiplataforma. Algo muy importante de esta conferencia, pues es el procesamiento con inteligencia artificial. Eh, Hemos mencionado mucho este tema, creo que todos es el tema que llama más la atención, el cómo una máquina puede predecirnos algo, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Muchas veces la inteligencia artificial pensamos que es ChatGPT, pensamos que es Gemini y no está mal. Estamos hablando de inteligencia artificial generativa, pero cuando estamos hablando de sistemas, por ejemplo, de inteligencia artificial dentro de redes neuronales, estamos hablando de las predicciones, donde los modelos matemáticos establecen un patrón importante para determinar algo. La, la, mm, ¿Cómo puedo decirlo? El comunicarse, las máquinas a través de nosotros ya pueden en este caso, razonar. A eso se trata la inteligencia artificial. ¿Y cómo va razonando, cómo va aprendiendo? A través de un entrenamiento, ¿no? Digo, nosotros hablando de nuestro diario vivir, o sea, aprendemos algo, ¿no? Digo, muchas veces nosotros queremos aprender un nuevo hobby, ¿no? Quiero aprender a tocar guitarra, quiero aprender algún deporte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a entrenar, por ejemplo, o jugar fútbol. Pues bueno, voy a ir a jugar todos los días a las 5 de la tarde, voy a jugar fútbol y voy a ir perfeccionando cada uno de mis habilidades, ¿no? Cómo patear el balón, mis ritmos de velocidad, cómo voy encontrando esos patrones que me van a hacer un mejor deportista o simplemente voy perfeccionándolo. Pasa lo mismo en las inteligencias artificiales. La inteligencia artificial, vamos a ir entrenando esos patrones para que puedan ir aprendiendo poco a poco, pero dentro de un procesamiento lo haga un poco más rápido. Eso es interesante porque si al momento que va aprendiendo algo y lo va aprendiendo, pues es más rápido la velocidad de interpretación de los datos, en este caso, por tener algo muy específico, ¿no? Digo, eso lo vamos a ir aprendiendo, ¿no? Muchas veces tenemos conocimiento nosotros, pero si lo perfeccionamos, vamos a ir creando por eso muchas cosas nos hacen muy fáciles, ¿no? ¿Qué pasa con el manejar? Podemos decir, yo sé manejar, pero lo hacemos todos los días que vamos perfeccionando. Ya sabemos dónde está el alto, ya sabemos dónde tengo que aumentar la velocidad, dónde tengo que bajar la velocidad. Bueno, esos patrones son los que nosotros estamos creando, pero si recordamos la primera vez que estuvimos manejando, ¿qué pasaba? Pues, ay, pues, me pasé el alto, o, ay, aquí hay un tope, entonces, o hay una desviación en la calle o algo, teníamos esos inconvenientes, ¿no? Y no se diga si estábamos manejando estándar, pues se nos apagó el carro, se me olvidó meter el clutch, se me olvidó meter la primera, pero cada día nos volvemos expertos en el tema. Entonces pasa lo mismo dentro de las redes neuronales que están trabajando por ahí.
La capa de procesamiento, por ejemplo, la recepción, ¿cuáles son las capas que estamos trabajando dentro de específicamente este punto? La recepción de imagen que se envía, está recibiendo el POTS, la imagen se recibe, en este caso en el formato DACOM, si recordamos eso, se descodifica la imagen y se apertura, en este caso en base 64. Posteriormente entra un procesamiento donde la imagen se convierte a RGB y se renderiza, bueno, se dimensiona en este caso a una matriz de 224 por 224, normalizado en 0 y 1, extendido a 1, ahí se crea, en este caso, pues la radiografía la hace pequeña porque el modelo matemático así se presta. Posteriormente se hace la predicción dentro del mismo modelo, se envía el modelo, se busca una probabilidad y la probabilidad la envía. En este caso, el envío de resultados responde a un jump, en este caso la respuesta. Por ejemplo, en la pantalla negra podemos ver cómo la computadora está trabajando y cómo hace todo lo que estamos viendo en lo azul, lo hace en menos de un segundo, ¿no? En menos de 2 segundos, que es lo que nos tardamos más o menos en realizar, porque nuestro modelo fue entrenado con 400 imágenes solamente. Les explico. Comenzamos a trabajar con modelos muy grandes en específicos. Por ejemplo, estuvimos trabajando con 9000 registros, pero la predicción de todo esto se tardaba a un minuto por no tener una GPU. Entonces, como no tengo una GPU directamente, entonces tuve que bajar mi muestra para poder hacerlo un poco más rápido. ¿Me explico? Esos 400 registros digo, esos 9000 registros se hizo una muestra y se hicieron clasificaciones y categorías donde no es lo mismo, por ejemplo, analizar tórax de una mujer, de un niño o de un hombre, ¿no? Entonces se tuvieron que hacer esta clasificación y ahorita estamos trabajando para que la IA ¿cómo se llama? Logre clasificar o entre primero a realizar una clasificación y después hacer un análisis, en este caso torácico, de esa forma. Pero dentro de esa clasificación, pues trabajamos con las 400 imágenes, dejamos ese modelo para que pueda ser ejecutado en una GPU, en una CPU, perdón. Posteriormente, es lo que les comentaba, la recepción de la imagen. La imagen se envía desde, en este caso, de nuestro visor. Se envía a través del método POS, se agarra al servidor o al micro y se crea, y este servidor corre un microservicio en Python usando Flash. Posteriormente se descodifica la imagen y se convierte pues en ceros y unos para posteriormente, aquí está parte del código de decodificación, para posteriormente la imagen se prepara convertida en RGB, si es blanco o es negro, lo detecta rápidamente, se redimensiona a 200.24 por 224 megapíxeles y se normaliza entre ceros y unos y pues aquí lo maneja como una figura. Ya la computadora pues ya la codificó. En este caso utilizamos lo que fue COBOL, de Google, para poder entrenar la IA. En este caso aquí podemos ver algo de código. Aquí está mi modelo, se llama modelo guión 015H5. Este es el archivo que me generó, pero dentro de su misma programación podemos ver que aquí está el tamaño, ¿verdad? 224 y 224 crea esa matriz por ahí. En este caso, estamos hablando de ceros y unos en código binario. En este caso, la radiografía la convierte en ceros y unos para poderla visualizar e encontrar la anomalía dentro de un proceso matemático, no dentro de un proceso de visión, que es lo que utilizan las redes neuronales convolucionales. Y bueno, aquí podemos ver cómo se utilizaron imágenes para entrenamiento, imágenes para validación e imágenes generativas por aquí que estuvimos trabajando. Bueno, aquí ya está el entrenamiento. Aquí la imagen procesada pasa por un entrenamiento y cargándolo, se cargan las imágenes y pasa un porcentaje. Se tardó aproximadamente 2 horas el entrenamiento ya con las 400 imágenes y pues se hizo el procedimiento por ahí, cada una aprendiendo cuáles son las imágenes que están con anomalía, las que no están con anomalía, las que están con anomalía y las que no están con anomalía. Eso significa que tenemos una probabilidad de 0.87 de anomalía torácica. Eso es bien importante. Aunque yo esté diciendo que tengo, por ejemplo,
no puedo tener un porcentaje de 100% y les voy a explicar porque también tendría el problema de falsos positivos al momento de no tener un margen de error. Por eso es bien importante crear estos modelos eh, encontrando ese error. Por eso tenemos un 87 probabilidad de anomalía. No lo diría de esa forma. Me explico. ¿Cómo decir si lo que va a decir la inteligencia artificial tiene una anomalía, sí o no? Si detecta algo, si no detecta nada, o sea, si no detectara nada, si dejara todo sería, no tiene una anomalía. Si detecta lo mínimo, pasaría un porcentaje de un 87% y nos diría, tiene una anomalía. Entonces está interesante ese tipo de acciones para poder realizar ese modelo matemático. Les explico. El modelo CSR procesa la imagen, extrae los patrones. La última capa de la función, utilizamos una función signode que entrega un 0 o un 1. ¿Tiene o no tiene? Por ejemplo, ese número se interpreta como probabilidad que existe anomalía o no. Por ejemplo, el 0.10, la imagen es perfectamente normal cuando no encuentra. Cuando cuando el modelo no está seguro, maneja un 0.50. El modelo encontró algo y no es seguro, ¿no? Y el 0.87, que era lo que yo les estaba diciendo, que ahí ya presenta lo que es una alta probabilidad de anomalía. Entonces, cuando el modelo encuentra cualquier cosa, ya el modelo dice 87, ya tiene lo que es una anomalía por ahí. Se entrenan las imágenes con etiquetas y qué es lo que estamos aprendiendo a detectar con estos patrones, las opacidades, los infiltrados y las consolidaciones. Ejemplo, la interpretación del resultado se interpreta, por ejemplo, aquí podemos ver anomalía detectada, tiene un score de C+100 sin hallazgos. Entonces, es interesante cómo los modelos matemáticos influyen mucho para la detección. Esto es importante porque no tenemos un porcentaje. El día de ayer estaba platicando con una empresa que ellos manejan sistemas de visiones y ellos detectan anomalías en piezas, ¿no? Entonces ellos utilizan otra tecnología que se llama, es lo que es desarrollo de inteligencia artificial, utilizando YOLO, por ejemplo, para sistemas de visiones, y las piezas que detectan, ellos nos comentaban que también tienen esta misma fórmula matemática, que el 87% detecta que no tiene esa piececita y lo marca de que no tiene. Entonces estamos trabajando lo mismo, pero en diferentes acciones, ¿no? Ellos están trabajando lo que es manufactura, nosotros estamos trabajando enfoque médico, pero las redes neurales SN manejan lo que son ceros y unos. Dentro de este modelo matemático, ellos manejan lo que es visión y ellos logran visualizar. Pero los resultados son los mismos para no tener ese problema de falsos positivos también por ahí. Posteriormente, esta es toda la arquitectura para el desarrollo son todas las tecnologías, en este caso, para desarrollar este tipo de inteligencia artificiales. Base 64, descodificamos la imagen, PLI convierte la imagen RGB y la redimensión, en este caso 224 por 124. NUPI convierte la matriz, normaliza y ajusta las dimensiones. TensorFlow y Kedras carga el modelo y predice, que fue lo que trabajamos en la predicción con Google Code, y el Flash envía la información, en este caso al código de Python, para que podamos visualizar el resultado que nos está dando por ahí. Posteriormente, la integración con los Oculus Quest 2 dentro de un entorno inmersivo. En esta capa el objetivo es crear una experiencia inmersiva para visualizar los estudios médicos, permitiendo a los usuarios radiólogos o estudiantes residentes que interactúen. Era lo que les platicaba al inicio, ¿no? Cómo las personas, en este caso los radiólogos, pueden visualizar. En la primera imagen podemos ver que tenemos un ultrasonido y en la otra tenemos, por ejemplo, unas mediciones por ahí. El primero están usando el Ortang y el otro están usando el del nuestro y pueden interactuar con los CAS 2 y pueden hacerlo más grande o ellos mismos pueden tener ese entorno, ¿no? Por ejemplo, estoy en mi escritorio, puedo tener aquí mi visor, puedo tener aquí de este lado otro visor y puedo interactuar, incluso hasta puedo comunicarme con otro Oculus Quest y puedo visualizar más cosas, ¿no? Entonces quiero tener este abierto estudio. Es como si tuviéramos muchas pantallas del navegador abiertos, pero en un entorno pues un poco más grande.
Eso está muy interesante porque al momento de tener un entorno inmersivo, el médico o la persona estudiante o en este caso el residente, pues puede pararse incluso y puede caminar y puede visualizar la imagen, pues de tenerla así pequeña, la puede tener en una demasía muy grande y puede ver esas anomalías, en este caso, un poquito más certeras. Otro punto acá en la figura 2 podemos ver también ahí un ultrasonido y pues pueden interactuar con ellos, ya con los lentes pueden acercarlo, alejarlo y pueden, pues también pueden interactuar con todas las funciones que pueden tener sus visores. Aquí, por ejemplo, algunas fotografías donde estuvimos practicando con algunos estudiantes y los entornos que se visualizaron por ahí. Luego ahí está parte del equipo de la Universidad Tecnológica, algunos alumnos que estuvieron trabajando en el desarrollo, maestros también, que estuvieron trabajando y eh, eh, interactuando con nuestro desarrollo, ¿no? Dentro del uso de nuestros navegadores web, dentro del entorno Oculus. Y la capa 5, usuario médico, residente, radiólogo, estuvimos trabajando dentro haciendo pruebas de desarrollo en la unidad médica diagnóstica, unidad médica diagnóstica 24 horas en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, donde nos facilitaron el acceso a equipos, que los que ya me he mencionado, General Electric y lo que es también los ONUS, para poder realizar este tipo de pruebas. Y pues bueno, aquí ya está eh, implementado un entorno emersivo para ver ese tipo de acciones, ¿no? Aquí está también una de las pantallas donde el sistema de pruebas rápidas, en este caso, pues está trabajando COVID y pues cómo está trabajando la inteligencia artificial en la pantalla negra, podemos ver que se tarda 3 segundos en decirnos un prediagnóstico. Repito, lo interesante de este tipo de desarrollos tecnológicos es de que son herramientas y aunque hay un proceso matemático, un proceso muy tecnológico, tecnologías probadas, no podemos depender ciertamente de la tecnología. El médico es el que da la última palabra, pero le ayuda. Comentaban, por ejemplo, también en ciertos hospitales que muchas veces los residentes les ocuparían, ocuparían ese sistema para cuestiones de urgencias, ¿no? Llega una urgencia, a lo mejor sacan una radiografía o algo, entra al sistema, lo visualiza y le damos prioridad, ¿no? Dije, encuentra una anomalía, pásalo a otra sala, ¿no? Entonces, está interesante ver ese orden de trabajo y pues los flujos son un poquito más continuos. Entonces, es a lo que trabaja la capa número 5 por ahí. Y bueno, eso fue lo que es el sistema inmersivo. Muchas gracias, la verdad me siento muy halagado de estar presentando este tipo de proyectos dentro de un entorno tecnológico, cómo la tecnología avanza, es parte y nosotros tenemos que adaptarnos a estos avances. Es importante eh, tener establecidas las bases de cada uno de lo que vamos a hacer. En todos los sentidos estamos trabajando en este caso con personas, eso es algo muy delicado y tenemos que tener esos métodos de estudio, ¿no? Tenemos que tener esas pruebas, tenemos que tener eh, para poder diagnosticar. Al final de cuentas, eh, un, podemos tener errores, por eso es muy importante realizar las pruebas antes de que salga al mercado cualquier prototipo, y lo hablo de manera en general. Si estamos trabajando, por ejemplo, este, si estamos trabajando, no sé, maquinaria, es muy importante también que cuidar esas cuestiones de seguridad. En este caso, también cuidar lo que es el tipo de datos, cuidar la información, no exponer nuestra información y en este caso, cómo vamos a cuantificar esa información, en este caso en la inteligencia artificial, cómo lo haría en Presnar. Pero bueno, ese tipo de tecnologías están ya en nuestro día a día y es importante trabajarlas y pues seguir desarrollando, ¿verdad? Producto, en este caso, tecnologías pues mexicanas en este caso y que pues se puedan
expandir hacia otras partes. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Voy a dejar de compartir para poder visualizar porque yo no veo, solamente veo la presentación y si me apoyan dentro de los moderadores estaría genial para coordinar las preguntas. Agradecemos profundamente la valiosa presentación del doctor Noé Toledo González. Ahora abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas a través del chat de Zoom y también atenderemos de las que nos estén llegando a través de Facebook Live. Bien, muy buenas tardes. Bueno, ya tenemos una mano levantada a través de esta plataforma, además de ya varios felicitaciones a través de el chat que nos han hecho llegar. Pero bueno, cedemos la palabra a Giovanni Carlos Lorusso, quien ya tiene la mano levantada a través de la plataforma. Adelante, le damos acceso al micrófono. Aló, muy buenas tardes. Ante todo, bueno, quiero dar unas felicitaciones al ponente, al doctor Noé, acerca de, de la inteligencia artificial, en cómo ayuda y cómo se usa la inteligencia artificial, el uso como herramienta y no como sustitución en la parte, en el área médica. Y la pregunta era la siguiente. Bueno, antes de hacer la pregunta, quería comentar que justamente ayer asistí a otra charla donde estaba un doctor desde Chile haciendo uso de la inteligencia artificial desde otro punto de vista, pero no sé, sentí que tenía como cierta fobia, cierto miedo a como que la inteligencia artificial eh, nos va a suplementar, nos va a rebasar, nos va a superar. Y quería simplemente añadir, quería añadir algo con respecto a este punto, ¿no? Que muchas personas temen a la tecnología, a lo nuevo, a lo desconocido. Quería simplemente agregar que, como lo expuso acá el doctor, que lo hizo muy bien, usamos la inteligencia artificial como instrumento, como una herramienta más. El otro porcentaje lo agrega el factor humano. Así de ese modo como lo defendió en su ponencia, acá el doctor, nos damos cuenta que no es una inteligencia artificial a la que está hablando, sino es una persona, un ser humano, en la cual está haciendo una exponencia, una exposición, exponencia, ¿sí? Acerca de la inteligencia artificial, donde se usa la inteligencia artificial como un instrumento, como una herramienta más, pero lo otro, el otro porcentaje o la mayor parte del porcentaje lo ponen son los seres humanos. Y simplemente quería agregar eso. Muchas gracias, doctor Giovanni. Es interesante las posturas de la inteligencia artificial. Les voy a platicar un caso muy rapidito. Actualmente doy clases en lo que es la Universidad Tecnológica de Matamoros, cátedra en lo que son bases de datos, por ejemplo, integradora de proyectos y lo que son fundamentos de redes. Pero en la clase, por ejemplo, de bases de datos, les digo, les encargué un sistema de configuración de bases de datos con algunos sensores, ¿no? Entonces tenían el miedo de que, ay, profe, nosotros somos de tercer cuatrimestre, no podemos, pues no sabemos electrónica porque todavía no lo vemos, eso es de quinto. Y les digo, utilicen las inteligencias artificiales, le digo, ahí está lo que es ChatGPT y está acá, podemos, todos muy emocionados, todos muy contentos de porque pues nadie les había dicho que utilizar ese tipo de herramientas, inteligencia artificial generativas. El problema fue de que no contemplaron el hacer. Por ejemplo, muchas veces la inteligencia artificial la utilizan para conceptos. Y hazme un ensayo, hazme un escrito, hazme esto y ya.
ya solo queda ahí. Pero cuando utilizamos la inteligencia artificial para nosotros procesar esa información, ahí fue donde les cayó el 20 o les cayó la información y dijeron, es que tengo que instalarlo, tengo que programarlo. Ujú, sí, la inteligencia artificial te va a dar los pasos, pero nosotros tenemos que hacer esas configuraciones y es donde el aprendizaje empezó a volverse cultural, donde dijimos, bueno, pues ya lo instalé, profe, ¿ahora qué más sigue? Ya tengo la base de datos y esos entonces hace más interactivo este tipo de situaciones, pero ahí utilizaron la inteligencia artificial en cuestiones educativas. Acá en el caso de las cuestiones médicas, pues al final de cuentas sí es una herramienta, ¿no? Tiene que ser de esa forma para que nos ayude a los procesos, ¿no? Para que tener otra perspectiva, ¿no? Entonces, complemento ese comentario, muchas gracias. Y pues las inteligencias artificiales están hoy y creo que ya no hay vuelta atrás. Muchas gracias, doctor Noé, por este comentario que ha complementado. Y bueno, tenemos otras preguntas a través en chat privado. Pues nos dicen qué mecanismos se utilizan para proteger los datos que se generan a través de estas herramientas. Ya mencionaba la ciberseguridad, pero ¿qué otros mecanismos se implementan para lograr esto? Sí, eso es bien importante. Eso lo manejamos desde la capa uno, que era lo que yo les explicaba, y no porque la arquitectura sí lo maneje, sino porque muchas veces la ciberseguridad era un tema que no se contemplaba. No se contemplaba porque no teníamos nada conectado. Estoy hablando de los años, no sé, de los años 2010, donde teníamos Windows XP. Digo, bueno, cuando salió Windows XP teníamos Windows y Windows, luego Windows XP y teníamos una versión de cada una, profesional y Home, a los que les tocó esa temporada de Windows, ¿no? Teníamos dos versiones. Luego empezó lo que fue el auge del Internet de las cosas. No sé si recuerdan la automatización, Internet de las cosas. Y ese punto, el momento de conectar cosas a la red, pues se volvieron inseguras al final de cuentas ya o expuestas en este caso. Entonces, es ahí donde entra una nueva rama de estudios que es la ciberseguridad. Por eso es muy importante en este tipo de proyectos separar la ciberseguridad. Y lo pasa lo mismo en las empresas. Muchas veces, quiero dar internet. Bueno, pues conecta un roteador y dales internet a las personas que vienen invitados. Error garrafal. ¿Por qué? Porque no estamos expuestos. Al final de cuentas, muchas veces tenemos que tener nuestra zona desmilitarizada, nuestros servidores en otra parte, no cuidar nuestros servidores. Y no lo hacemos porque no estamos acostumbrados. También estamos avanzando y estamos avanzando y avanzando. Por ejemplo, es importante separar y cuidar esa seguridad. Regresando al ejemplo, si yo voy a dar internet a personas por fuera, tengo que darle, pues contrato un servicio aparte y les doy internet, pero no expongo mis datos. Pasa lo mismo en el desarrollo de proyectos. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Y es donde la ciberseguridad como un campo de estudio entra directamente a nuestro proyecto influir. Entonces sí es importante cuidar esos datos, esa información, cómo se va a manejar, qué protocolos de comunicación se va a utilizar. Por eso es bien importante en el desarrollo de proyectos tecnológicos contemplar la ciberseguridad desde el factor uno, en este caso la capa uno. Muchas gracias. Nos hacen otra pregunta que va relacionada con la forma en que se han venido implementando estos em, herramientas, particularmente en México, cómo se han ido adoptando, sobre todo en los sistemas públicos de salud, que pues, digo, está de más decirlo, los grandes retos que tienen, pero ¿en qué situación nos encontramos con la adopción de estas herramientas en México? De un panorama general, está complicado lo que es la implementación de una manera eh, rápida, pero no está de más que hacia allá vamos. Me explico. Por ejemplo, es importante, eh, a ver, aquí.
Perdón, por ejemplo, es importante, mm, mm, la tecnología existe y cada día hay nuevas formas y nuevos métodos y nuevas cosas, ¿no? Pero muchas veces no podemos avanzar por cuestiones de licitaciones, por cuestiones de tecnología implementar, por costos también es importante contemplar ese tipo de acciones. Y, por ejemplo, cuidar la seguridad de una empresa, estamos hablando que es un trabajo de 3 años. Entonces, cuidar la pura seguridad. Entonces, implementar este tipo de situaciones al sector público, estamos hablando que lo vamos a ver en unos años anteriores. Pero para eso tenemos que estar preparados, me explico. Para eso tenemos que nosotros no nos exenta a crear ese tipo de cosas, porque el día de mañana que nuestros futuros estudiantes, que nuestros futuros ingenieros, que nuestros futuros tecnólogos, pues ya están preparados con ese tipo de tecnologías de desarrollo. Y no está de más, el sector privado también ocupa esas tecnologías para poderse comunicar. El sector público se batallaría un poco por el crecimiento lento o todo lo que existe, ¿no? Conllevarlo, ¿no? Pero, ¿qué pasó con el Internet? Hace muchos años, ¿qué decíamos? No hay Internet en las escuelas y ahorita ya cada vez más hay escuelas que tienen Internet por subsidios, por tecnologías, por trabajos, por la misma comunidad de padres. Entonces ya escuelas ya tienen Internet de acceso y ya se pueden implementar proyectos, por ejemplo, ya con tablets, ya con esos accesos y pues eso es interesante. Cosas que a lo mejor hace muchos años no lo veíamos llegar, pero pues ya, el ejemplo de Internet creo que es muy grande y podemos ver que hace muchos años decir, Eh, eh, Creo que estamos teniendo algún problema de conectividad. No sé si me logran escuchar. ya, a ver si ya escuché. Sí. Adelante, doctor. No, listo, listo, ese era mi comentario. Muchas gracias. Es que como que quedó un poco, parecía un poco haber fallado la conectividad. Pero bueno, muchas gracias, doctor. Hay una siguiente pregunta sobre, ya pensando en el futuro, ¿cómo puede evolucionar pues estas tecnología en los próximos años, por ejemplo, hacia aplicaciones de telemedicina o cirugía asistida en tiempo real? Eso está muy interesante y no vamos para allá. Hace muchos años, dando una anécdota, me dedicaba al desarrollo de prototipos, estoy hablando del año 2009, y me acuerdo que el internet era lento. Me acuerdo que hice un sistema y me acuerdo que en un evento me dijeron, es que tu sistema no funciona porque lo quieres conectar a internet. Y me acuerdo que pues tenía un teléfono que no tenía internet, o sea, estaba un poco complicado el asunto. Tenía un, un Motorola, no era Motorola, era una Raspberry. Tenía una Raspberry que me conectaba a internet y guardaba un dato, ¿no? Y lo mandaba por correo y hacía un montón de cosas dentro de un protocolo. Entonces me dijeron, tu proyecto no sirve porque realmente no tiene la capacidad de interconectividad. Estamos hablando del año 2025 y un proyecto que no esté conectado en la nube, pues ya nos está quitando ese impacto tecnológico. Entonces, es lo que está pasando ahorita. Dentro de una opinión personal, a eso es lo que vamos. Y dentro de las mismas tecnologías de infraestructura nos van a llevar a nuevos avances tecnológicos más rápido. Por ejemplo, en el momento que tengamos nosotros acceso a Internet, digo, si recordamos ese punto, ¿cuántos megabytes por segundo teníamos en Internet en nuestras casas? No, pues teníamos, por ejemplo, 1 megabyte, me acuerdo en aquel entonces, luego tuve 10 en mi casa, luego tuve 10 y me quedé con bastante tiempo con 10
y ahorita ya hasta nos dan 250 megabytes de bajada y de subida. Eso está muy interesante porque así ya muchos, digo, ahorita lo usamos hasta para jugar, ¿no? Con el PlayStation o cosas de esas, conectarnos y esas cosas, pero si lo hablamos de manera tecnológica, vamos a tener más ancho de banda. Mientras la infraestructura avance, nuestros proyectos, ahora sí, en telemedicina, en interconectividad, o en este caso con los Oculus, que podemos conectarnos a otras partes, será de una manera más rápida y para eso vamos, ¿verdad? Entonces, mientras la infraestructura avance, nosotros vamos a estar avanzando diariamente también. Muchas gracias, doctor Noé, por ofrecernos este panorama tan claro de lo que puede venir en esta materia. Bueno, pues yo, al parecer, pues ahí sobre todo felicitaciones y por esta excelente ponencia por parte de nuestra audiencia de distintos puntos, no solo de México, sino de América Latina. Pero bueno, yo regreso los micrófonos a la maestra Mariana García para continuar con esta actividad. Muchas gracias al maestro Adrián y al doctor Noé Toledo González. Sin duda ha sido una sesión enriquecedora y agradecemos profundamente su participación por destacar el valor de la tecnología inmersiva y el aprendizaje profundo en la interpretación de datos médicos. Doctor Noé, le cedemos nuevamente la palabra para que nos comparta una reflexión final sobre el tema impartido el día de hoy. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias a todas las personas que se dieron la cita el día de hoy. Digo, muchas gracias a lo que es UNICEPES, que nos ayuda a nosotros a tener ese tipo de pláticas en las cuales nosotros podemos visualizar qué es lo que hay. Creo que es muy importante nosotros tener esa perspectiva, tener esa inquietud de ver qué tecnologías hay y crear esa cultura dentro de las tecnologías. Me apasiona mucho lo que es el desarrollo tecnológico y dónde se puede implementar, ¿no? Digo, muchas veces la tecnología solamente la vemos, pero si la podemos crear, qué mejor. Entonces nos quedamos con esta reflexión. Si nosotros podemos crear tecnología, creo que sí podemos.